Vale, pues ¿qué vamos a hacer hoy? Nos vamos a dar una vueltecita por todos los locales que hemos ido abriendo, todos esos centros de entrenamiento. Y nos vamos a ir primero a Fuenlabrada, que ya hemos llegado. Y antes de enseñaros el primer local, vamos a pasar ahora en unos minutos por el gimnasio de mis padres, donde yo me crié. Ellos tenían dos gimnasios, eran dos socios, pero cuando yo tenía unos 12, 13 años se separaron. Mis padres se quedaron con este que estaba aquí en la zona sur de Fuenlabrada. Y ahí ya yo seguí, porque yo venía de toda la línea del karate, mi padre maestro y todo esto, pero cuando tenía 17 años, mi padre me propuso coger el local de al lado para empezar a meternos en la línea de musculación, culturismo, porque hasta ese momento el gimnasio solo ofrecía el servicio de karate, porque era un centro de artes marciales, y luego toda esa tendencia del aeróbic y todo esto, que esa parte la gestionaba mi madre. Entonces ese gimnasio familiar chiquitito, mi padre veía que el local de al lado lo vendían y que podíamos llegar a crear un espacio pequeño de culturismo y musculación, que era un poco la tendencia que estaba viniendo. Eso estamos hablando del año 99, me parece. Pues mi padre me cogió así un poquito del hombro y me dijo: si yo abro esto, ¿tú eres capaz o te apetece ponerte a estudiar toda esa línea? A ver, yo, por arrimar y por meterme lo que era en el negocio familiar, yo era competidor de karate, estaba con un buen palmarés, pero yo no tenía nada que ver con el fitness, nada que ver. Me hice un primer curso por probar, porque mi padre me dijo, por encarrilarme profesionalmente, porque veíamos que el sector karate no iba a ser un filón para yo poder ganarme la vida el día de mañana. Hice un primer curso en el que concretamente era musculación y culturismo, y bajo mi sorpresa, lo que me llevé de ese curso fue que me enamoré completamente de cómo está hecho el ser humano, a nivel biomecánico y a nivel fisiológico. Para sorpresa de mi padre también, porque claro, yo no venía de ese mundo. Le dije: oye, acabo de terminar este curso, pero es que quiero otro. Y terminé otro y empecé otro. Mis padres tenían en el gimnasio anterior, que se había separado de la sociedad, tenían allí a un entrenador que le dijeron: oye, Claudio Camaño, que es un gran referente en España. Claudio, mi hijo está estudiando esto, ¿tú crees que se puede ir contigo ahí al gimnasio que estás ahora en Embajadores, y él que se sienta allí en una silla y a escuchar? Él está estudiando, pero que tú seas su mentor. Claro que sí, que se venga. Yo me lo pasaba pipa con Claudio. Yo era el niñato que iba allí con 17 añitos al Body Factory de Embajadores, a que Claudio pues me comiera la cabeza. Tanto que me comía la cabeza. Mira, estamos llegando, ahora os sigo contando eso. Pero esto es los inicios de todas las ideas que a día de hoy están puestas en el modelo de negocio, en la metodología. Mira, toda esa fachada gris que ahora está tapada por el andamio, todo eso era ventanal del gimnasio. Es más, a ver si nos podemos meter aquí. Lo veo complicado eso de ahí abajo, ¿no? Bueno, si no... Porque el gimnasio tenía dos plantas, todo de cristal, y es importante el detalle este, porque yo desde esa cristalera, que era una pecera, mira, aquí lo podéis ver, todo eso que es gris, esas dos primeras plantas, más el bajo, era el gimnasio. Todo era de cristal, todo entero de cristal. ¿Qué pasaba? ¿Por qué digo que es importante ese detalle? Porque yo me pasaba las horas muertas ahí, en esa pecera, mientras veía a mis colegas pasar, a la gente del barrio, veía a todo el mundo, y yo desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche estaba ahí metido en lo que era mi trabajo, pues tirar adelante de ese modelo de negocio familiar, en el que yo estaba totalmente enganchado a seguir estudiando y a gestionar esa sala de musculación y culturismo, pero que luego me llevó al siguiente paso de intentar salir de esa pecera, porque lo que quería era estar fuera del gimnasio, quería pasar tiempo fuera, quería pasar tiempo al aire libre. Esa parte que ahora veis ahí, unas rejas ahí en esa esquina,
Ahí esa era la entrada al gimnasio, todo de cristal, y toda la parte de arriba estaba igual, todo de cristal. Entonces eso que me llevó a intentar buscar la manera de salir del gimnasio. ¿Cómo? Pues creando la opción a nuestros clientes de entrenar al aire libre. Aquí en Fuenlabrada teníamos un montón de parques alrededor, zonas en los polígonos que estaban medio abandonadas y podíamos hacer un entrenamiento allí más urbano, más underground. Entonces, de manera gratuita, como ya no teníamos cómo expandirnos más, porque eso que os decía antes, de que un localcito se transformó en que mi padre al final pilló toda la manzana, ya no podíamos expandirnos más, teníamos todos los locales pillados, ya fue que me empecé a llevar a la gente a la calle. Te llevas a la gente a la calle a entrenar, empiezas con el material que tienes porque no tienes nada, te lo vas creando, que ahí viene todo el tema de utilizar materiales reciclados. No tienes vehículo, vas teniendo tu cubo de basura que he contado otras veces, tu contenedor de basura en el que metes todo, te lo llevas hasta el parque rodando con la gente, por mitad de Fuenlabrada con el cubo, llegabas allí, entrenabas y luego te volvías. Por ejemplo, ahora en este parque de aquí, de esta glorieta, aquí entrenábamos mucho. En este parque que tenéis aquí, pues no sé, tardábamos, yo qué sé, 4 minutos en venir, 5 minutos andando. Pero tú pasabas por aquí, como estamos pasando ahora, y veías a 20 personas moviendo neumáticos, bombonas de butano, corriendo, saltando a la comba, todo eso. Todo eso ha ido evolucionando, claro. Pero el hecho es que llegó tal momentum que ya no se podía salir con el material que simplemente teníamos en el gimnasio. Es que había tantas ruedas, tanto neumático, tantas cosas con las que entrenábamos que necesitaba un local. Necesitaba un local, pero recuerdo que este servicio no se estaba cobrando, era algo gratuito. Mi padre me decía, haz lo que te dé la gana, pero búscate la vida, no es haz lo que te da la gana y toma dinero y pilla un local y toma dinero y pilla material. Mi padre fue ahí bastante avispado y me dijo, si quieres esto y lo quieres levantar, pues remángate y tira. Entonces, ¿qué pasó? Que me empecé a buscar local, pero claro, no tenía ni entrada de ingresos, ni tenía dinero ahorrado, ni tenía un modelo que me sostuviera eso. Empecé a buscar locales que estuvieran cerrados, que llevaran muchísimo tiempo cerrado, hablando con propiedades para decirles, oye, mira, mientras tú tienes el local cerrado, yo me hago cargo de todos los gastos o te pago un alquiler que yo pudiera pagar. En vez de meterte en la letra de un coche, pues yo intentar meterme ahí en pagar un alquiler de un local chiquitito para intentar almacenar, era un almacén. Pues al final buscando, pues encontré un local al lado del gimnasio, subiendo la calle, que ahora estamos llegando, que he tenido que dar toda la vuelta a la manzana, y por ese local, que ese fue el primer local de Out, nos cobraban 150 euros al mes. 150 euros al mes, pero mientras ellos los seguían teniendo en alquiler o en venta, no me acuerdo en qué lo tenía. En el contrato que teníamos era que inmediatamente si alguien venía y compraba el local o lo quería alquilar, nosotros teníamos que salirnos y ya está, eso pues, era lo que había, te dejaban ese precio porque en cualquier momento te tenías que ir. Y fijaros que es aquí en este sitio, nos metíamos aquí y en este callejón, mira, pues sigue cerrado. Lo dejamos porque ya dimos el salto a Madrid, pero esta fachada que veis aquí roja con estas puertas, esta es la primera base Out. O sea, no pudimos hacer fachada, no pudimos hacer obra, no pudimos hacer nada. Este local, yo creo que ahora mismo, si tiráramos esa puerta abajo, que no la vamos a tirar, nos encontraríamos de frente una pared negra que la pintó Carlitos, el hermano de Alberto. La pintó ahí con spray, porque nos patrocinaba Renault en ese momento. Digo que nos patrocinaba Renault porque todo lo que Renault iba a tirar, al final nosotros nos valía, lo recuperábamos. En ese local, el que era mi cuñado en su día, vino y nos montó una estructura para poder hacer todo el tema de calistenia. Todos los neumáticos, las bombonas, todas las ideas locas que tenía, las íbamos creando y las íbamos almacenando ahí. Así que bueno, pues ese fue la primera locura de Out. Pero era el primer salto, porque ese salto nos ha llevado luego a intentar irnos a otro tipo de locales, a otro tipo de inversiones, pero todo arrancó aquí. En este callejón en el que estamos, aquí es donde salíamos pues a hacer todas las series de carrera, incluso entrenábamos aquí. Si llovía,
retirábamos el material y nos metíamos dentro del local. El local, os estoy hablando de que tendría unos 50 metros cuadrados, no tenía más. Para que os hagáis una idea, es una cuarta parte de los locales que alquilamos ahora, en relación de metros. Siempre estábamos en los parques, pero cuando llovía pues no veríamos, aquí era el punto de quedada. Y aquí nació el concepto de base out, porque era, ¿dónde nos vemos? ¿Nos vemos en el refugio de out o nos vemos en...? Y empezamos a llamarlo la base, venga, pues en la base, que era algo como más militar, ¿no? Porque en ese momento la tendencia era el bootcamp y era algo como más militar, pero ahí nació el concepto de base out. Vale, pues venimos de Fuenlabrada a enseñaros ese primer local, ¿no? Ese primer almacén, que eso nos llevó luego a dar el salto a instalarnos en espacios al aire libre, en El Retiro, en Méndez Álvaro, en Puente Segovia, en el Parque Atenas, en San Sebastián de los Reyes, en Alcobendas. Todo eso empezaba a tener ya una estructura más grande y necesitaba un espacio, ya un almacén, pero más centralizado, ya no podía estar en Fuenlabrada, ¿no? Y que tuviera una parte de garaje para poder entrar directamente con el Jeep. Teníamos un Jeep en el que hacíamos toda esa logística. Entonces, con la misma estrategia de ir buscando locales vacíos que llevaran mucho tiempo cerrado, pues me fui reuniendo con 1000 locales de Madrid y no cuadraba ninguno. A ver, es que no podemos entrar, pero bueno, desde aquí a lo mejor lo podéis ver, porque es prohibida, donde está el coche rojo. Ahora es un estudio de arquitectura, es al lado de donde pone Gym Clásico. Hostia, lo estoy liando. En la calle Arquitectura encontré ese local de Antonio, de un hombre catalán que yo creo que lo he contado alguna vez, y le vine pues con las manos en los bolsillos y le dije, mira, yo pues estoy montando esto, yo no tengo dinero, este local me ha dicho la inmobiliaria que lleva cerrado no sé cuántos años, yo me comprometo a cuidar de tu local, a meterle una reforma. Y el hombre, pues que era muy buena persona y vivía en Barcelona, me dijo, ¿tú vas a cuidar de mi local? Y le dije, Antonio, si tú me das la oportunidad, yo cuido de tu local e intento sacar adelante este modelo que tengo. Y me dijo, venga, pues, ¿qué necesitas? Le dije, pues mira, pues como poco necesito que durante 6 meses no me cobres nada y que durante los 6 meses siguientes, pues pagarte un 50% de lo que tienes marcado aquí. Para que os hagáis una idea, el local costaba 600 euros, así que 6 meses gratis, luego empecé pagando 300 euros, que para mí era una locura, y luego ya íbamos subiendo 150 euros al año, o sea, que era irrisorio, era lo que le pagaba era muy poco, pero para mí era una locura. Siempre fue maravilloso conmigo, la verdad, ese hombre, y tuvimos que dejar este local en la pandemia porque Javier decidió que fuera así, porque como no sabíamos lo que iba a pasar, y ahora luego iremos al de Madrid Río a enseñároslo. Está muy cerquita, porque ¿qué es lo que pasó con este local? Que en el momento de que ya pasamos de ser un almacén a un centro de entrenamiento, porque ya una vez que empecé a ver que la parte de almacén donde entrábamos con el Jeep y donde teníamos todo almacenado, la parte de atrás, empezamos a montar una zona de entrenamiento. Cuando empecé a monetizar esa zona, porque al principio era solo venimos cuando llueve, nosotros entrenamos en Retiro y cuando llueve nos venimos aquí. Cuando ya empecé a montar el modelo indoor, es este, ahora os sigo contando. Este negro es un estudio de arquitectura ahora súper bonito. Esa fue la primera base out. Con luz, entrabas, era muy largo, y luego al final del local tenías luz natural porque te venía por unos lucernarios del techo. Y lo que os decía, pasó de ser un almacén a un modelo de negocio que para mí era nuevo, que era crear un espacio de entrenamiento de out dentro, cuando todo out era fuera, era outdoor. Al ver que ya estaba funcionando, que estaba facturando, que empezaba eso a ir bien, empezamos a meter más clases, y estuvo solapado. Podías entrenar dentro y fuera con distintas tarifas, pero llegó un momento que ya la gente no cabía, lista de espera, hay que buscar otro local, esto se nos está desbordando, y encontramos el local de Madrid Río. Nos vamos a ir primero a Pacífico,
porque cronológicamente Pacífico fue la siguiente apertura y luego ya os enseño Madrid-Río. Bueno, acabamos de aparcar aquí al lado. Tenemos la M30 aquí y justamente te metes y ya fijaos que ahí ya se puede ir viendo la fachada de la base out de Pacífico. Esa fachada que ahora se va a cambiar y se va a ir metiendo, que luego veréis en Pío XII, la nueva estética, que nos han hecho un trabajazo ahí súper currado, la Luquería y Héctor, se lo han currado mucho. Nos vamos a meter allí y os voy a contar un poquito más sobre esa base, ¿vale? Vale, os decía que pasábamos mucho tiempo en el Retiro, ¿no? Y que ese primer local de Acacias era como el almacén, el garaje, que luego tuvimos que abordarlo de una manera más exponencial porque teníamos tantos clientes que tuvimos que abrir otro local, que luego iremos a ese, ¿vale? Pero como pasábamos tanto tiempo en el Retiro y en Méndez Álvaro, yo fui buscando locales que estuvieran cerca relativamente de esos espacios. Cerca de Retiro para mí era inviable a nivel económico, pero me encontré con este. En la zona de Pacífico me encontré con este local, una antigua tienda de repuestos de piezas de automóvil, y nos pegamos aquí un mes de obra. En solo 30 días nos abrimos este local. Nos abrimos de que mi padre, mi madre, yo, aquí pues y un albañil levantando los tabiques de los baños. En 30 días hicimos este local, en un mes de agosto. Fue una locura porque venía de haber hecho la obra de Acacias, me llevó casi un año entero. Un año, porque os digo por qué. Fijaos en esto. ¿Veis estas puertas? Todo esto viene directamente de la basura. Todo esto viene de la basura. Ya estas puertas no las vais a ver en el resto de bases. Esta, por ejemplo. Esto había que ir a todos los contenedores buscando puertas. Luego tienes que traerlas, adaptarlas, tienes que restaurarlas. Todo eso, por eso digo que el de Acacias tardé un año en hacerlo. Esto mientras mis padres estaban pintando, pues yo iba a buscar puertas y lo íbamos haciendo todo así. El empezar aquí con un modelo nuevo en paralelo con el de Acacias ya empezaba a duplicarme yo como entrenador, como gestor, como persona. Tenía que estar ya con 2 centros abiertos y era un fuerte desafío. Lo que me enamoró de este local, sobre todo que la obra era muy poca porque solo había que levantar la zona de baños y la altura que tenía. Era un local totalmente industrial. Ahora lo estáis viendo con todo esto de madera porque está insonorizado para no molestar a los vecinos, pero el concepto de este local es que no se le hizo nada. Es la esencia que intento buscar en todos los locales, el cómo es ese local, qué tiene dentro a nivel tripas. Lo que pasa que ya las tripas estaban aquí, ya no podías quitar el yeso. Luego iremos a Pío XII, vais a ver cómo un banco, una antigua sucursal de banco, se transforma en una base out que parece un garito de Malasaña. Este local estuvo muy guapo porque unos buenos amigos, los de Pantomima Full, que no sé si los conocéis, me llamó Alberto Casado, y me dijo: oye Rubén, que queremos hacer un sketch relacionado con el CrossFit. CrossFit, Animal Flow, calistenia, hits, TRX, aquí se hace de todo. Con el entrenamiento y no sé qué, que estamos buscando un sitio que si nos vamos a la base out de ahí, esa que tienes, y lo grabamos. Y se vinieron y nos lo pasamos bien. Pasa que con esta peña, a ver cómo te lo pasas mal, si es que son unos canallas. Fue divertido ver ahí a Alberto subido en las barras estas haciendo dominadas. Una más, una más. Haciendo que hacía dominadas. Pero hay que decir, a favor de Alberto, que Alberto fue de los primeros protas que tuvimos en Retiro. O sea, Alberto entrenaba con nosotros en Retiro. Y a partir de ahí, grandes amigos y nada, nos vamos siguiendo ahí, el crecimiento en paralelo que tenemos todos. Más cositas de Pacífico. Ha ido sufriendo un montón de obras, porque como estos 2 primeros locales del que venimos y no teníamos nada de capital, lo abres con 2 cosas y a medida que vas facturando, pues vas intentando meter otras cosas. Un error, por ejemplo, es este suelo. Este suelo ya no lo ponemos, se puso después en la apertura de Madrid-Río, que luego lo veremos, pero este suelo, si os fijáis, está totalmente deteriorado, está reventado, porque es un suelo para artes marciales. A mí me gustaba para todo el trabajo que hacemos de suelo, pero luego en cuanto le cae una kettle, en cuanto le marca una barra, fijaros que parece que tiene 30 años. Entonces ya en las aperturas nuevas todo se monta ya
Este suelo se ha puesto recientemente y ya se monta directamente con loseta de caucho, que tiene una densidad. Lo que pasa que a la hora de hacer trabajos en el suelo de funcionalidad, pues es un poco más incómodo. Pero bueno, cositas que vas aprendiendo. Y las estructuras, por ejemplo, ese tipo de estructuras voladas, sin ningún tipo de palos al suelo. Luego lo veréis en otras bases, porque al principio aquí no eran así, pero a medida que fuimos aprendiendo las fuimos trayendo aquí también. Vale, vamos a por la cuarta base out. Ese cuarto centro de los 11 que hemos abierto hasta ahora. Este local, como os decía, se abrió por necesidad, porque el que teníamos en la calle Arquitectura, ese primero que habíamos abierto en Madrid Centro, estaba totalmente desbordado. Necesitábamos un sitio donde meternos porque no cabíamos. Y encontré este local a un precio brutal, que recuerdo echarme la mano al bolsillo y a la inmobiliaria decirle, te lo alquilo ahora mismo, y me decía que yo no puedo coger dinero, y no me lo cogió, pero yo estaba dispuesto. El tema es la ubicación estratégica que tenía este local. Tenía una obra enorme, pero lo necesitábamos. Sobre todo, mi urgencia era el poder meter a la gente en un sitio, porque donde estábamos no cabíamos. Venga, vamos a verlo. Vale, ¿qué os decía? Os decía que como ese primer local que habíamos abierto en Madrid Centro, estaba petadísimo, nos fuimos trayendo aquí todo el mundo, ¿no? ¿Qué ha pasado con este local? Que nos ha dado la oportunidad de ir subiendo tarifas, y no subiendo tarifas porque sí, sino porque volvimos a llenarlo. Al llenarlo, entras en lista de espera, y para intentar que la gente entre, tienes que limitar la salida de alguna manera, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer es subir las tarifas, y si dejas de venir, pierdes tu tarifa antigua, ¿me explico? Imagínate, pagas 60, pues como dejes de venir, ya te tienes que meter en las tarifas nuevas. Pues eso nos hizo retener más a la gente, y que el que entrara, porque la intención era retenerte, pues había gente que se iba, porque es una base con mucha rotación al estar en el centro de Madrid, el que venía ya venía pagando más. Entonces, eso por un lado nos ha hecho subir más las tarifas, demostrar que el modelo es capaz de tener esas tarifas. Luego, por otro lado, un espacio tan pequeño, luego veremos otro modelo en Pío XII, pero un espacio tan pequeño se le ha sacado una rentabilidad brutal, simplemente trabajando en protocolos y procesos a la hora de gestionar bien el espacio, los materiales, los entrenadores, su comunicación, cómo disponer y cómo sacarle provecho a cada metro cuadrado. Porque cuando te vas a una base como Manuel Becerra, que luego iremos también, y tenemos tantos metros, o en Fuenlabrada, que también os enseñaré luego la de Fuenlabrada, tienes metros para aburrir, pero aquí no. Y encima tienes pilares por medio, y tienes un montón de condicionantes que te limitan. Vale, pues aún así es la base con más protagonistas. Es una base en la que no hemos encontrado todavía el tope de facturación, ni el tope de aforo. Porque cuando os digo que entramos en lista de espera es porque si tienes 10 horas abiertas al día, las tienes llenas. Pero cuando encontramos, que ese es nuestro hándicap, encontrar entrenadores para dar más horas, cuando abres más horas también se llenan. Entonces, a lo que voy es que no hemos encontrado todavía el tope de aforo, porque cuando pensábamos que habíamos encontrado el aforo en 20, hace poco, relativamente poco, hemos encontrado la manera de subir ese aforo un 20% más con 2 entrenadores a la vez. Subes el coste porque tienes que pagar 2 entrenadores por hora, pero estás subiendo también la oportunidad de que más protagonistas vengan a esa misma hora. Hablando en números, una base normal para que sea rentable tiene que estar entre 150 y 200 protas. Esta base out está en 450 protas y todavía no he encontrado el punto máximo. Una base out para estar en break-even necesita estar en una facturación de unos 11-12.000 euros masiva. Esta base está en más de 20.000 euros masiva todos los meses. Y encima, ya no solo eso, sino que al tener esa estrategia de lista de espera, que no es estrategia, sino necesidad, porque la gente no entra, la facturación es casi estable, se mantiene durante todo el año. Porque en las otras bases sí que es un poco más estacional, tienes picos, tienes valles, pero aquí es muy estable, porque la lista de espera me parece que ahora mismo está en 100 y pico personas, y esa lista de espera se va disminuyendo a medida que las personas de dentro se van, entonces tu facturación se mantiene. Tema de costes, es una base muy rentable porque el alquiler es muy bajo, tiene una renta muy antigua,
se gestiona con muy poco personal porque es la base más pequeña que tenemos. Yo creo que sí, es la más pequeña, porque estaba pensando en Pío XII, pero Pío XII al tener 2 plantas tiene más metros. La gestión del clima, la gestión de los impuestos, todo eso la hace ser muchísimo más rentable. Más números para esta base. La cantidad de eventos que hemos hecho en este local y que productoras de cine, productoras de publicidad, eventos de ropa, shooting, luego eventos privados de formaciones, todo eso, diversificación. Tema de coworkout, todo ese local que teníamos ahí atrás en la calle Arquitectura, cuando lo tuvimos que cerrar, todo el modelo coworking nos lo trajimos para acá. En las horas en las que no estaba out, también a diversificar ahí. O sea, este local es una maravilla. Yo estoy rezando para que no nos falte nunca, porque realmente es la vaca lechera de out, es este local. Es el ejemplo en gestión, es el ejemplo en protocolos, es el ejemplo en todo para el resto de bases. Aquí es donde es el laboratorio, la esencia de out está en esta base out. Bueno, pues estamos llegando a Paseo Marqués de Zafra en Manuel Becerra para ver la quinta base out. Esta fue la primera base que abrimos en el formato franquicia, porque íbamos a abrir la primera justo una semana antes de que nos confinaran, que esa iba a ser la primera franquicia. Pues ese local en cuatro caminos, sí, pudimos echarlo para atrás. Pasaron, pues a ver, esta se abrió en 2022, me parece. Pues pasaron 2 años hasta que pudimos retomar esa apertura de locales, y esta fue la primera que os digo ya con ese formato. Es un local que en la negociación fue dura, pero no porque los propietarios, porque es de una empresa, es de un grupo empresarial, no porque fueran canallas ni nada así, sino porque duró 2 años la negociación. Y no por parte de ellos, sino por parte mía, porque yo vi este local, mi chica Dudu Yemi tenía un local aquí en este barrio, y yo de venir a ver el local suyo, de ayudarla y todo eso, de pasar tiempo, me enamoré de toda esta zona. Y yo decía, yo tengo que abrir una base out aquí en esta zona de Fuente del Berro, tengo que abrir una base out, tengo que abrir. Y al final me encontré con este local en el 2020, saliendo de la pandemia. Era un antiguo supermercado, y local enorme, muy bien de renta, pero claro, Javier, que ya estaba conmigo ahí ayudándome en la toma de decisiones, me estaba diciendo que no era el momento, claro. Pero yo no quería dejar pasar la oportunidad. Mirad, aquí lo tenéis. Estamos en mitad del paseo de Marqués de Zafra. Entonces yo, con mi ansia, intentando no perder el local, con ese miedo, tuve que dejar de pasar la oportunidad, y Javier me dijo, mira tío, es que si pierdes el local pues lo pierdes, pero no te puedes meter ahí ahora porque estamos en la situación que estamos. Venga, vale. ¿Qué pasó? Que fue pasando el tiempo, yo vine a verlo, yo estuve negociando, fue pasando el tiempo que a los 2 años volví a preguntar, y allí estaba el local todavía para nosotros. Así que cambiaron de inmobiliaria, negociamos, conseguí la misma renta porque lo habían subido un 50%, conseguí la renta anterior porque los propietarios me la respetaron, y hicimos una obra bastante gorda, que ahora os cuento un poco porque había distintos cambios de nivel en el suelo, y ahí estamos. Un vértigo enorme porque era el local hasta la fecha el más caro en renta que teníamos. Entonces iba a poner en jaque, por un lado, mi modelo a nivel de sostenibilidad de negocio para ver si éramos capaces de hacer frente a esa renta más alta, y por otro lado que ya entraba con socios, era el primer local en el que entraba con socios añadidos y con una inversión externa, ya no era solo mía. Así que bueno, vamos a verlo. Vale, ¿qué pasa con este local? Este local nos daba la oportunidad de tener una fachada directamente en una zona muy comercial, pero fijaros en la entrada. Al tener tantos metros de profundidad de local, podíamos destinar y diversificar aquí, como modelo de negocio, una zona de coffee corner. Yo no tengo ni idea de hostelería, entonces la propuesta era delegar esto, arrendarlo, que alguien lo llevara, que lo gestionara, que pagara un alquiler, y punto. Esa era la idea, pero no, yo pensaba que era fácil, pero me he dado cuenta de que no, de que es bastante difícil.
Yo en mi cabeza estaba también que ahí fuera íbamos a poder poner no sé cuántas mesas de terraza, de tal, no sé qué, no te dejan. Que si tienes que estar a no sé cuántos metros del bordillo, de la farola, de la salida del portal, bueno, un montón de cosas que yo desconocía como este modelo. Fue tanto que yo me engorilé con este modelo antes de conocer todo, que lo quise meter en Río, quise meter el Coffee Corner también en Pacífico y luego me di cuenta de que no se podía. Pero bueno, de momento está aquí, está todo montado, intentando a ver qué hacemos con ello. Pero bueno, una ventaja también de este local, que al tener tanta profundidad, sabéis que en los otros centros tenemos el espacio de out y el espacio de coworkout. Coworkout es la zona de rentabilización del espacio para coworkers del fitness, que fuimos pioneros en ese concepto, de que cuando nosotros no estamos utilizando las instalaciones para nuestro modelo como es out, se lo alquilábamos a entrenadores que con una tarifa muy baja podían estar emprendiendo, ¿no? Aquí ya directamente lo delimitamos. Hicimos zona de coworkout aquí arriba y zona de out ahí abajo. ¿Qué pasa? Que aquí, en las bases anteriores que os he enseñado, tienen que convivir out y coworkout en el mismo espacio. Entonces hay ciertas horas a las que los coworkout les tienes que decir, oye, en horas prime de 6 a 9 de la noche no puedes venir a dar entrenamientos personales porque está out y out lo está ocupando todo. Pero aquí sí que pueden convivir, porque tienen aquí su zona todo el día y nosotros estamos aquí abajo. La obra fue bastante tediosa porque veis aquí estas dos alturas, antes eran 3. Entonces, hasta esta columna de ahí, todo esto era una segunda altura y hubo que levantar todo este suelo para que solo se quedara aquella zona y esta. Porque si tú dejabas aquí ese segundo escalón, se te quedaba una zona a esta altura, a aquella otra altura, no te daba juego para tener toda esta magnitud de espacio diáfano. Eso que veis allí es la zona de fisioterapia, esa cabina, que también es una diversificación. En su día en Pacífico lo teníamos, en la pandemia se perdió, que estábamos con los chicos de ese movimiento, y ahora ya vino Alessandra a gestionar todo el tema de fisioterapia y tiene aquí su cabina y la lía. La lía porque aparte de hacer sus sesiones de fisioterapia, gestiona toda la parte docente, terapéutica, de toda la metodología de out, de todas las valoraciones, forma todo el equipo, pero bueno, esta es su guarida, aquí es donde Alessandra hace su magia dentro de out. Que ahora estamos intentando ver cómo llevarlo al resto de bases, porque estamos intentando meter equipo que sea formado por ella para que podamos ejercer la actividad terapéutica de aquí, poder llevarla a Pío XII, al resto de bases que tienen espacio, porque Madrid-Río, por ejemplo, que lo hemos visto antes, está muy limitada en espacio, no se puede. Este tipo de mobiliario arrancó aquí, con mucho fallo, con mucho, pues con esa esencia que tiene el handmade, que luego cuando vayamos a Pío XII os enseñaré las evoluciones de esto, pero aquí es donde empezamos a hacer las primeras pruebas y allí ya se mejoró, en esas aperturas que hicimos en Sanse, Leganés y Pío XII, que abrieron a la vez, ahí mejoramos todo el mobiliario. Vale, ¿qué tiene de particular esta base también? Que hemos podido duplicar el espacio de entrenamiento, lo que es la zona de entrenamiento, porque a la hora de buscar un local nos tenemos que estar moviendo entre 150 y 300 metros cuadrados. Madrid-Río, por ejemplo, como hemos estado antes, son 160 metros, pero lo que es la zona de entreno creo que está en 90 y pico, no llega a 100 metros. Este local está en 286 metros, que la zona de entreno puede estar en 150, 160 metros cuadrados de entrenamiento. Es directamente proporcional a la cantidad de gente que puedes meter por metro cuadrado y la rentabilidad que puedes generar. Sobre todo, para hacerlo fácil, en Río el aforo está en 20 personas. Aquí el aforo podemos llevarlo a 35, en lo que es en una sesión de out, pero es que encima ahí puedes tener a los coworkers que siguen haciendo sus entrenamientos personales y te están diversificando tu modelo y te está entrando por otro lado a la misma hora. 35, os digo, de aforo aquí, si somos capaces de generar distintas sesiones a la vez. No puede haber un entrenador para 35 personas. Tú puedes tener 3 entrenadores con un ratio de 12 personas y estar dando una calidad brutal y rentabilizar un espacio que encima no te está costando, estás metiendo casi el doble que Madrid-Río, pero el alquiler no te cuesta el doble. Entonces la rentabilidad es enorme. La altura de techos.
¿Veis aquí toda esta parte? Nosotros nos tenemos que meter en mínimo 3,5 metros de altura. En el momento de que yo vi estos techos, que por eso limamos todo este suelo, para hacer todos los aéreos de calistenia, es brutal. A la hora de dimensionar todo el interiorismo, cuanta más altura mejor para nosotros. Para el clima es peor, para luego concentrar la climatología es peor, pero a nivel estético es mejor. Pero mínimo 3,5 metros. Por normativa son 2 y pico, pero yo odio los locales bajitos para nuestra actividad, no va. Mira, venid. Es que a Alessandra le flipan estas mierdas. Mira los dibujitos que se marca la colega. Grabad los dibujitos. Porque, ¿qué es lo bueno que tiene Alessandra? Aparte de todo el conocimiento, es la parte docente que tiene. Porque encima de que tiene todo ese conocimiento, es muy buena comunicándolo y se apoya mucho del visual. Es una maravilla llegar, por ejemplo, a Pío XII, que ahora iremos para allá, y que de repente te encuentras una pelvis dibujada, porque la está explicando a todos los protas cómo funciona la pelvis. O sea, es una maravilla tenerla en el equipo. Mira, os voy a enseñar una cosa. Otro reto que tenemos, ¿vale? El merchant. No, es que joder, tienes que hacer camisetas, tienes que hacer sudaderas, que todo el mundo nos lo pide, ¿no? Me decían los managers, los entrenadores. Pues hemos sacado una línea entera. Esta es la primera línea que sacamos. Básica, con el logotipo de Out, con nuestros sellitos, todo hecho a mano. Esto, para quien conozca a gente de Out, Chari, que es la general manager, esa es la persona en la que yo delego todo en Out, es la que está por encima de todos los managers, de todas las bases, de todo lo gestiona ella. Esto lo hace su madre. O sea, esto está cosido por la madre de Chari, que es una máquina. Gran personaje de la vida, su madre. Todo esto está pintado a mano, y os aseguro que está pintado a mano porque está pintado por mí. Estos son los nuevos diseños que está haciendo, parte de los nuevos diseños y de los nuevos claims en los que está trabajando la Luquería, y Héctor Jurado, que es nuestro director creativo. A lo que iba, que nos hemos aventurado en todo este tema del merchant, pensando que esto iba a ser la panacea, ¿no? Vamos a vender esto a diestro y siniestro, y estamos vendiendo muy poco. Tampoco se está comunicando ni se está haciendo bien, ¿vale? Pero bueno, queda chulo. La verdad es que así ya queda chulo. Sacaremos más colores y más cosas y mejoraremos la comunicación para ver si la gente lo pilla. Porque hay mucha gente que ni siquiera yo creo que sabe que está aquí. Vale, pues venimos de barrio Salamanca, venimos de Manuel Becerra, ¿no? Y ahora nos metemos aquí ya en el barrio yo creo que pertenece a Chamartín y la parte de atrás del Bernabéu. Y nos vamos a meter en la zona concretamente de Pío XII para la base Out que tenemos aquí. De este local me enamoré nada más verlo. Recuerdo que lo vi en Idealista, me puse nervioso sobre todo cuando colgué el teléfono, porque cuando yo vi lo que costaba y sabiendo lo que cuestan los locales en esta zona y encima en la principal, en Avenida Alfonso XIII, y me dijo que realmente no era un error, que la renta era esa la que me estaba indicando, entonces ya sí que me puse nervioso total. Inmediatamente pedí venir a verlo y ahora os cuento cómo fue esa negociación porque me apetece mucho. Vale, ¿por qué estaba nervioso? Porque fijaros, en toda esta pedazo de avenida de Alfonso XIII, yo veo este local que era un banco, era un Bankia. Me dicen que sí, que realmente el precio de renta es el que es. Recuerdo que estaba todo tapado porque lo tienen para que no se los ocupen, estaba todo tapado de chapas de hierro. Me meto dentro con la inmobiliaria y directamente les dije que me quedaba con el local. El proceso normal es, yo vengo a verlo, luego viene el arquitecto, me da el visto bueno o me pone pegas de oye esto, lo otro, te van a poner problemas con esto, con lo otro, o sí, la altura, los espacios de entrada, de salida, las escaleras, pero vi que estaba tan en precio que directamente lo reservé. El de la inmobiliaria no me dejaba reservarlo. Yo le dije que por favor, que le hacía la transferencia ahora mismo a la agencia, pero que yo no quería que me quitaran el local. Él me decía que no eran así las cosas, que yo tenía que rellenar un papelito, pasar por el scoring, yo sabía que tenía que hacer todo eso, pero yo me quería saltar todo ese proceso. Al final conseguí que me guardara por lo menos el orden de visita,
Yo era el primero que lo había visto y quería ser el primero en alquilarlo. Sabía que si yo no cerraba esa operación, en el momento que entrara otra persona se lo iba a quedar. Entonces, una oportunidad así, me tuve que tirar a la piscina porque realmente yo todavía no había hablado con el arquitecto, no sabía si el ayuntamiento me iba a dejar montarlo, no sabía nada de eso, pero yo el local tenía que cogerlo. Pues bueno, me salió bien, pero luego con algunos retos, porque cuando vino el arquitecto me dijo, esto te va a dar problemas, esto te va a dar problemas, esto te va a dar problemas. Pero bueno, abrimos y es uno de los locales que más factura ahora mismo en el tiempo que lleva. Bueno, vamos a meternos aquí en la base de Pío XII. Y aquí tenéis que darle un poquito a la imaginación e intentar visualizar que esto... Mira, enfoca allí, Albert. Todo esto, ahí está el pedazo de Elías. Elías es uno de nuestros hackers, uno de nuestros entrenadores. Que todo esto era un banco, o sea, imaginaros, todo esto estaba con pladur, con su techo registrable, con su suelo registrable, con toda la iluminación de un banco, era todo un banco. Esto, aquí estaba el cajero, uno de los cajeros estaba aquí, la caja fuerte estaba allí al final, tuvo que venir una empresa especial a sacar esa caja fuerte. Todas esas cosas que os decía, me salté al arquitecto, que le traigo de cabeza siempre, y lo reservé por aprovechar la oportunidad, luego todo eso me lo comí, pero bueno, salió. Aquí fue cuando empezamos a implementar este tipo de materiales, porque en Manuel Becerra, de la que venimos, ya habíamos empezado a hacer el tema de taquillas así con barriles y esto, y aquí ya directamente cuando abrimos fuimos metiendo esta decoración. Que luego os contaré, porque cuando vayamos a Fuenlabrada ya os voy a contar cómo ha ido evolucionando todo el tema de mobiliario, porque esta parte de tenerlo así todo reciclado pues mola mucho, pero tiene un desgaste importante y el mantenimiento y todo, y luego algo tan tonto como encontrar barriles para todas las bases. Es que ya solo eso es una locura. Temas que nos encontramos en este local también, en el techo, hubo que insonorizarlo entero. Pasa aquí que no pasa nada. Tuvimos que insonorizarlo porque, claro, al quitar todo el techo registrable, todo el tema de simplemente estas conversaciones se escuchaban arriba, pues hubo que insonorizar. Todas estas columnas están forradas de madera, antes eran crudas como esas que tenéis ahí, pero todo esto porque está insonorizado. El suelo está insonorizado, todo lo que colinda con los vecinos está insonorizado. Problemas que tiene este local también, que tampoco lo sabía hasta que nos metimos. Fijaros que hay unos pilares que van al suelo, igual que hemos visto en Río. Lo normal es que nosotros nos metamos en la estructura del edificio, pues aquí no se podía, aquí hemos tenido que irnos al suelo por evitar vibraciones con el edificio y desde aquí ya ir levantando toda la estructura de calistenia. ¿Problemas que te trae esto? Que te tienes que romper luego la cabeza para poder utilizar el espacio, porque no puedes distribuir la zona de calistenia por todo el espacio, por toda la base out, que es lo más eficiente y lo más rentable, porque tú puedes tener a la gente esparcida. Cuando hay un trabajo de tracción, por ejemplo, de hacer dominadas, y es clase de calistenia, todo el mundo le tienes que traer aquí. Entonces, el 100% de tu aforo está aquí metido. Acabas de perder toda esta parte de la base. ¿Qué pasa? Que ahí vas trabajando en procesos, en protocolos, en cómo estructuras distintas dinámicas para que, aunque tengas que destinar gran parte de la sesión aquí, esto lo sigas utilizando y puedas ampliar el aforo. Como trabajamos en un ticket muy bajo en relación a nuestra competencia de boutiques, nuestro éxito está en el volumen, necesitamos meter mucha gente, pero si a mí ya me limita la estructura a que este espacio voy a tener menos gente, va a caer la rentabilidad y no es viable. Entonces desde ahí te retas y vas generando todos esos modelos y esos protocolos nuevos que luego los hackers, los entrenadores tienen que llevar a cabo. Es muy chulo, ese trabajo a mí me encanta, la verdad. Vale, pues a ver, cuando saltamos de tener de 2 bases a 3 bases, cuando abrimos Manuel Becerra nos colocamos con 3, porque habíamos cerrado la que os decía antes de arquitectura por la pandemia. Pasamos de 3 directamente a abrirla en septiembre, pues pasamos de 3 a tener 6, que abrimos Pío XII, Leganés y San Sebastián de los Reyes, lo abrimos a la vez, en enero. Septiembre teníamos 3 bases recién abiertas, porque Manuel Becerra se abrió en septiembre, y 4 meses después tenía 6 bases. Todo el tema de personal, todo el tema de metodología, de gestión de procesos, pero algo muy importante era el tema del mobiliario, de todo lo que tiene que ver con el handmade, con lo reciclado. Necesitábamos ya un espacio físico donde empezar a meter todo ese mobiliario, donde crearlo
y entonces vamos de camino a enseñaros a Iván. Lo que pasa es que da un poquito de vergüenza, no le voy a atracar mucho, ¿vale? Voy a intentar que salude así un poquito con la mano, Oli, como dice él, y ya está, no le vamos a molestar mucho. Pero para que veáis dónde fabricamos las cosas y dónde todo el concepto y la esencia de Handmade de Out tiene sus inicios. Y aquí es donde sale toda la magia de Out. Siempre estamos con el mensaje de Handmade, de que todo está hecho a mano, de que tenemos que elevar la conciencia del ser humano, de intentar fabricarlo todo. Pues aquí es donde se fabrica la mayoría de las cosas. Hay cosas que se hacen in situ en los espacios, en las bases Out, pero hay otras veces que hay que fabricarlo. Por ejemplo, aquí Iván ahora mismo está haciendo una puerta para Madrid-Río, que tiene que hacerlo aquí todo, luego ya llevárselo a Río y montarlo. Ahí le tenéis, pasa que le da vergüenza salir. Iván, para nosotros, que es el manitas, es un puto máquina, porque es que hace de todo. Él no sabía de nada, entre comillas, él siempre dice que no sabía de nada, pero a medida que se ha ido metiendo aquí en jaleos, yo le digo, oye, tendríamos que hacer esto, tendríamos que hacer lo otro, o mil ideas que se le ocurren a él, y siempre me dice lo mismo, yo no sé hacerlo, pero vamos a ver si soy capaz de hacerlo. Y el cabrón siempre lo consigue, siempre lo hace. Que, a ver, cositas, por ejemplo, fijaros en esto. Esto viene de Airbus. Airbus lo iba a tirar y aquí no se tira nada. Entonces, como no se tira nada, pues aquí lleva 6 años parado. 6 años parado que no le hemos encontrado utilidad. ¿Se la encontraremos en algún momento? Pues sí. Taquillas abandonadas en la basura. ¿Le hemos encontrado utilidad? Pues en ciertos momentos de ciertas bases, quien conozca Madrid, Río y Pacífico le van a sonar, pero ahora, por ejemplo, ya las hacemos de otra manera. ¿Veis todo esto? Esta es la parte de atrás de un mueble, todo hecho a mano. Todo esto, este señor que dice que no sabe hacer nada, fijaros la pedazo de estructura que hizo aquí. Todo esto son retales, todos estos retales se pueden llegar a utilizar mañana en 1000 historias, Ahora lo veis todo un poco destartalado porque hemos pasado por estar haciendo la reapertura de Fuenlabrada ante un requerimiento del ayuntamiento y está todo desordenado porque hemos estado corriendo mucho por abrir. Pero bueno, aquí os podéis encontrar muchas joyitas a quien le guste rebuscar ahí. Bueno, pues estamos llegando a la penúltima base, la número 10, de todas esas 11 aperturas que hemos tenido en estos 13 años. Estamos concretamente en Getafe, pero es una base particular porque hemos querido testar aquí un modelo nuevo, gracias sobre todo, ahora os contaré más, a la directiva y concretamente al director general de este rocódromo, que nos ha dado la oportunidad de testar este modelo de Out y lo que se suponía que iba a ser algo que iba a fraguar o iba a intentar llegar a un punto de equilibrio en 12 meses, lo consiguió en preapertura. Antes de iniciar la actividad ya estábamos en ese puntito. Así que bueno, vamos a entrar y lo vemos. Bueno, pues estamos en Indoor Wall, en la sede que tienen en Getafe, en esta maravilla de rocódromo. Es el rocódromo en planta, en superficie, el más grande de Madrid. No sé si el más grande de España, me la juego ahí, pero sé que de Madrid sí. Es una maravilla. Fijaros la cantidad de juguetes, la cantidad de zonas que hay para hacer boulder. Bueno, los putos cracks que están aquí están siempre cambiando todas las vías, creando nuevas alternativas. Ahí, siempre dándole. Entonces también os decía que era un sitio muy especial porque el integrar una base Out dentro de un rocódromo era lo que era el reto que teníamos, sobre todo porque dentro de la metodología de Out, hacer entrenamiento de fuerza, hacer todo el tema para ganar el control corporal con la calistenia. Todo eso es trabajar en unos planos muy concretos, muy estáticos. Luego metemos toda la fase de suelo para trabajar la agilidad, la movilidad, la funcionalidad del ser humano. Pero fijaros la cantidad de juguetes que hay alrededor en esas paredes para fusionar la metodología de Out con la escalada. ¿Cómo podemos llevar a ese nivel de funcionalidad del ser humano en un espacio en el que convive estéticamente y en el que convive la esencia? Todas las personas que vienen a un roco, ¿a qué vienen? A intentar estar cubiertos del mal tiempo, pero son amantes de la naturaleza. Ese es el foco de Out. Me gusta entrenar al aire libre, pero sacarle partido también al indoor. Esa es la fase de un roco. ¿Retos que tiene esta base?
Fijaros que, como os decía antes, habíamos arrancado con un espacio muy pequeñito, tenemos este córner, se montó esta estructura con los chicos de Lobo, que son unas máquinas que siempre nos hacen estas virguerías, y el reto está en intentar meter aquí 12 personas que convivan, que entrenen, que tengan material para todos, que se lleve a cabo la metodología y que luego todo lo que veis alrededor de esta piscina, que es la zona de out, todo esto está lleno de gente escalando. Retos que tiene que tener aquí el entrenador y que hay que trabajar mucho con él es la parte de la comunicación, todo ese liderazgo docente, esa parte en la que cuando yo comunico a mi grupo, a mis protas, les estoy diciendo lo que hay que hacer, ellos están a otros estímulos de la música, de la gente que está escalando, no tienes esa esencia que tiene una base out que tú puedes subir o bajar la música, por ejemplo, o de llevarles a un punto X. Aquí tienes que ser muy crack a la hora de comunicar, muy crack a la hora de distribuir el espacio, de cómo organizarlo, de cómo mantener a la gente ahí. Así que bueno, el liderazgo docente aquí, la comunicación no verbal, se está trabajando muchísimo en esta base. ¿Cuál es el siguiente paso de esta base? Que tienen una zona en la entrada, en la primera planta, que es 3 veces este córner, y que ahí es donde se supone que vamos a meter la base out. La idea era probar si funciona y pueden convivir los dos modelos, la escalada y la base out, que ya lo hemos demostrado desde el primer momento, que sí que pueden convivir. Ahora estamos ya solo a expensas de que el ayuntamiento nos haga el requerimiento y que nos dejen montar ahí arriba esa base out, con unos 200 metros cuadrados, que ya suele ser lo normal, y con la estética normal de out, pero en la que tú puedes venir a escalar o puedes venir a entrenar, o puedes hacer las dos cosas, que esa es la maravilla. La importancia que tiene el vivir experiencias, del probar cosas, las pruebas, te gustan, las sigues haciendo, no me gustan, pues ya las dejo de hacer, pero lo pruebo. Intentar no ser maestros de nada, sino el ir probando constantemente cositas y saber que si me puedo subir a una pared, me desenvuelvo, si me voy a hacer surf, me desenvuelvo, si mañana me cojo una bici, me desenvuelvo. A lo mejor no soy un crack de nada, pero tienes esa capacidad de disfrutar de muchas cosas. Fijaros la cantidad de metros que hay aquí, el rollazo que tiene esto, y para que os hagáis una idea, la base out, si al final va todo bien, ¿veis toda esa zona de ahí arriba? Enchufa ahí arriba, Albert. Mirad, yo creo que desde aquí se ve mejor. A ver, ¿veis toda esta zona? Eso que se ven ahí arriba, unas ventanas con ladrillo, incluso yo creo que por allí se puede ver mejor. Allí es donde nos meteremos. Se sube por unas escaleras que están ahí al final, y es donde está planteado que hagamos esa base out. A ver si conseguimos que el ayuntamiento nos diga cómo hacerlo y lo llevamos a cabo. Además tiene que ser urgente, porque ahí ya no caben. Vale, y ahora ya desde Getafe nos vamos a ir a la última base, la que ya está también fuera de la zona de Madrid, ya está en extrarradio, está más alejada, y os cuento allí cositas, que está muy interesante esa. Pues estamos llegando a la última base que hemos abierto. Esta base, aparte de ser un punto estratégico en la zona sur, tiene un sentido muy emotivo para mí, porque aún nació en Fuenlabrada y hemos podido llegar ahora con esta base física e instalarnos aquí. Este local en concreto, yo llevaba muchos años viéndolo, cada vez que pasaba por esta glorieta lo veía el cartel, llamaba, preguntaba, volvía a pasar el tiempo, volvía a llamar, pero no me llegaba a encajar porque como nuestro modelo está muy encajado dentro de la M30, me daba miedo expandirme fuera. Tras negociaciones, tras ver de qué posibilidades había para este local y jugármela, porque como os digo es un modelo totalmente distinto al que tenemos en el centro de Madrid, ahora estoy súper contento y súper feliz, porque aunque la inversión ha sido enorme, fijaros en esta fachada, que no sé si hay 20 y pico metros lineales, toda de cristal, todas esas puertas que veis, todo eso es corredizo. Cuando hace buen tiempo directamente se abre y tienes esa esencia entre entrenar dentro y entrenar fuera. Estás todo el rato con esa parte de la esencia de out, de sus inicios, de cómo empezó al aire libre, y ahora, aunque está dentro, puedes seguir teniendo la sensación de estar fuera. Retos que ha tenido esta base, pues por ejemplo, que a los 3 meses de haber abierto,
pasamos una inspección y nos cerraron el local. No vamos a entrar si fue justo o fue injusto, da igual, pero el tema es que hemos estado 4 meses, o sea, llevamos 3 meses abiertos, hemos estado 4 meses cerrados por un requerimiento del ayuntamiento, ahora acabamos de abrir otra vez y lo que más me complace deciros es que en el punto en el que estábamos justo antes de cerrar, antes de volver a abrir, ya estábamos por encima y ahora que han pasado 2 meses, estamos muy por encima ya. Así que bueno, el barrio nos ha respetado, nos ha aguantado, porque durante todo ese tiempo tuvimos que ser muy rápidos a la hora de... Es que de la noche a la mañana tú te encuentras aquí con 200 personas que dejan de entrenar, que tienen su día a día en el que vienen aquí a entrenar, ya no lo tienen. Tienes que cogerles, buscar alternativas y ver dónde te los llevas. Ellos te tienen que aguantar. Y tú tienes que darle soluciones, así que desde ahí estuvimos buscando 1000 historias, todo el equipo ahí llamando al equipo de fútbol de aquí del Fuenlabrada que está al lado, a distintos polideportivos, a distintos box de CrossFit, a distintos gimnasios, intentando alquilar espacios. Al final se consiguió. Entre el parque ese que veis ahí, en esa glorietilla, hay una zona de zona verde y de bancos, y ahí hemos estado haciendo mucho entrenamiento al aire libre hasta que hemos podido abrir. Y nada, pues buscándonos un poquito las mañas, con creatividad como siempre, y la gente pues nos ha acompañado y ya estamos abiertos. Si queréis lo vemos un poco por dentro y os enseño la parte de abajo, que es muy chula también. Venga, pues vamos para adentro. Vale, ahí vemos a los chicos entrenando un poquito. ¿Veis todo esto, por ejemplo? Cestas de caja de fruta, todo esto está hecho a mano. Son los nuevos taquilleros, las nuevas dispensadores de zapatillas, de chaquetas, de mochilas que hemos fabricado para esta nueva base, para esta nueva línea. Los bancos con bombonas. Y luego nos vamos para abajo. Y aquí podéis ir viendo distintas creatividades, que aquí tengo una descolgada para que la podáis ver, porque ya hemos ido metiendo más interiorismo, hemos ido pudiendo meter más mensajes concretos y conceptualizando todo el claim de la marca. Es un espacio también muy agradecido porque tiene muchísimos metros y nos ha dado también mucha rienda a la creatividad. En otros centros de Madrid estás muy limitado en metros, entonces tienes que ajustarlo todo al máximo, y en este nos podíamos explayar y dedicar ciertos metros simplemente a decoración. Por ejemplo, este cheste, que aquí nadie se sienta porque viene de la basura, pero está ahí porque vamos a hacer una acción con unos artistas que lo van a ilustrar, van a crear de ese sofá una obra de arte que se va a quedar ahí debajo del logotipo de Out. Este foco, por ejemplo, está hecho con una rueda de bici antigua. Los palos que soportan el trípode son palos de andamio antiguos. Los piñones, un cubo de pintura oxidado. Iván, nuestro pedazo de crack que os he presentado antes, pues se creó ahí ese foco, ese trípode. Y esta es la última base. Bueno, esto que me gusta mucho, que fue una idea de Carlos, el interiorista. Esto está hecho con lo que se pone en el suelo de los huertos, en los viveros, y fijaros cómo se ha creado unas cortinas, cómo utilizando la creatividad con distintos materiales y todas las técnicas de interiorismo ha llegado a crear unos telones muy dramáticos en un espacio minimalista, y en vez de meter tela normal ha metido ese plástico de vivero. ¿Os acordáis antes que en el taller os decía hay unas maletas aquí, unos cajones de Airbus? En este, por ejemplo, en esta base ya hemos podido encontrar utilidad para uno de esos cajones. Este cajón va a ir lleno de ruedas, iluminado, que ahora hay que crearlo, hay que hacerlo, pero ya le hemos encontrado su sitio. Nos ha costado 6 años solo encontrar el sitio al cajón este. Y esta es la última parada. 11 centros, 13 años, y han sido muchos pasos y vamos a seguir dándolos. El reto de este local en concreto ha ido acompañado de mucho esfuerzo, como todos, pero bueno, lo hemos ido solventando. En este local también lo que hemos ido viendo es la capacidad económica que tenemos ya y el equipo que hemos podido ir destinando distintas partidas a interiorismo, a creatividad, a más visualización de marca, a hacer mejores campañas en la atracción de cliente en preapertura. Antes, cuando ibas a abrir un centro, pues poníamos una lona fuera y hacías a lo mejor una campañita en ads.
Ahora en este centro ya hemos hecho campaña fuerte, lo hemos estado haciendo todo de manera muy estratégica. Todo el tema del CRM, todo el tema de la gestión del marketing, del mensaje, todo eso se ha podido hacer mucho mejor ya en el número 11. Porque si me acuerdo, cuando hemos estado hablando de los otros centros, ahí va con las manos en sus bolsillos. Que seguimos siendo muy humildes, pero ya se nota que aquí hay una empresa, que hay mucha gente trabajando, que cada uno tiene su ritmo, que tiene su orientación y vamos trabajando desde ahí. ¿Qué me gustaría que pasara con este local? Este local tendría que llegar a ser el buque insignia a nivel interiorismo de lo que van a ser todo lo que venga por delante. Tiene ciertas limitaciones por el requerimiento que os decía antes del ayuntamiento. El proyecto de interiorismo no tiene nada que ver con lo que estaba proyectado, pero bueno, era lo que nos pedían por ley y se ha hecho. Más cositas en relación a estos 11 centros. El haber visto la progresión de cómo mi equipo inicial, esos pilares básicos que tiene toda empresa con esas personas con las que vas creciendo, se mantienen ahí. Los pilares que yo tengo a nivel managers, general managers, todas esas personas de atención al cliente que llevan conmigo tantos años, aunque he ido abriendo tantos centros, todos esos pilares centrales siguen conmigo. ¿Qué va pasando? Que van entrando más entrenadores, que luego hay una fuga, es gente que pasa, que es como un puente a saltar a otro lado. También al principio eso no sabes cómo gestionarlo, porque ves que entra gente en tu equipo, pero luego se va, entonces tú empiezas a incluso autoanalizarte y decir, hostia, lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal, pero luego te das cuenta de que es que hay personas que realmente tienen que pasar por aquí e irse. No todos van a ser ese pilar central, ¿vale? Más cosas que me he dado cuenta a nivel de solvencia, a nivel de financiación, a nivel de sentarme con un banco, con un inversor, al sentarme con una marca. Cuando ya voy con 11 aperturas a mis espaldas, cuando voy con un equipo de 40 personas, cuando vamos con esa facturación que estamos teniendo de 90.000 euros al mes, toda esa autoestima, esa mochila que tú llevas cuando te sientas delante de alguien, ya no es, oye, mira, es que estoy pensando en hacer esto, estoy proyectando esto. No, mira, es que tenemos este histórico, hemos cometido todos estos errores, hemos conseguido todos estos hitos, y si quieres vente que los vemos. Entonces la gente lo ve, los bancos ven todas las ubicaciones que tienes abiertas, todos los proveedores con los que trabajamos. Entonces esa parte, ahora ya cuando tienes 11 centros, pues es el reconocimiento a todo este tiempo. Así que bueno, seguiremos creciendo o no, pero sí, el objetivo es que sí y que vayamos a un ritmo de 2 por año, aunque tenemos ahora un reto muy concreto y es conseguir más talento que esté a la altura de lo que necesita Out y de lo que necesita la humanidad, que para eso estamos aquí. Así que bueno, os iré contando cómo va ese reto en el que estamos metidos ahora a nivel talento.